Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. Buenos días, Juan Carlos. ¿Empezamos? Empezamos. Hoy vamos a tocar un tema que, como no puede ser de otra forma, va a ser... Muy interesante. Claro, sí, efectivamente. Pero aparte de ser muy interesante, es un tema de rabiosísima actualidad. De hecho, es un tema del que he estado, pues estos días atrás, para prepararlo, pues viendo unos cuantos podcasts. He estado viendo uno de John Hernández, que es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial, y contaba cosas interesantísimas. Contaba desde temas como en Estados Unidos se está presentando una comisión en el Congreso para hacer un proyecto Manhattan. Para los oyentes que no sepan lo que fue el proyecto Manhattan en su día, por favor, Juan Carlos. Bueno, ese proyecto al final de la creación de la bomba atómica, pero yo creo que ahora sí está muy de moda por la peli de Oppenheimer. O sea, que las nuevas generaciones han vuelto a eso. Totalmente. Si alguien no sabe lo que es el proyecto Manhattan, lo que tiene que hacer es ver Oppenheimer. Pero bueno, decían aparte de cosas muy, muy interesantes y cómo este va a impactar en absolutamente todo, en la sanidad, en fin, estamos ante una nueva era de robótica, en los planteamientos militares, en las guerras, va a tener un impacto tremendo, en las finanzas. Decían una cosa que, bueno, esto no es de John Hernández, que es de Leonardo da Vinci, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, que eso viene del siglo XV. Pero una de las cosas que más me gustó es que decían que lo más importante de esto es encontrar quién lo lidere adecuadamente. Pensad que los más pesimistas dicen que todo lo cognitivo que hace el ser humano se va a poder hacer, si le das una visión pesimista, en 2030 lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Y los más optimistas hablan, que son los aceleracionistas, hablan de 2025. Yo no lo creo, ni en el 25 ni en el 30, ya te lo digo. En cualquier caso, ¿qué claves crees que va a tener el liderazgo asociado a la inteligencia artificial? Porque lo que sí que es claro es que nos vamos a manejar en códigos distintos. Juan Bueno, Carlos. a ver, yo creo que hay tres liderazgos, como has empezado con lo de John Hernández. El liderazgo de la Unión Europea, que es regular la inteligencia artificial, la ética de la inteligencia artificial, lo cual es muy loable. Regulación, pero bueno, aquí al final hablamos de burocracia, Parlamento Europeo, Comisión Europea y todos estos mejunjes. El líder del mercado, que al final pues serán las GAFAM, ¿no? Las Google, Facebook y de hecho todo seguro Amazon, que etcétera, hablamos sí. De esto, Amazon. Todo lo que ha sido OpenAI y, como decimos nosotros, y que Microsoft, sobre todo Bill Gates, el fundador, dice que esto va en contra de Amazon y de Google, pero evidentemente hay una guerra comercial al final. Totalmente. En el mercado hay oligopolios, como siempre. Y luego en la parte china, donde yo creo que realmente, bueno, lo cree mucha gente, es donde más avanzado están en IA, y evidentemente ahí quien manda es Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. Con lo cual hay tres liderazgos en el mismo mundo. ¿Esos tres liderazgos pueden coincidir un poco, Juan Carlos, con ese axioma de que Estados Unidos vende, China produce y Europa regula? Sí. Claramente la inteligencia artificial se da esto. Recordemos a nuestros oyentes que esto no es nuevo, que la idea de inteligencia artificial de John McCarthy parte de los años 50, 56, de hecho. Para nuestros oyentes, John McCarthy fue un senador norteamericano. Efectivamente, y que la caza de brujas. Pero bueno, en el congreso de Dartmouth, de Dartmouth College, pues ya que fue un workshop, fue un taller. Básicamente, pues había 4 personas. Estaba McCarthy, como decíamos, estaba Marvin Minsky, uno de los grandes pensadores de temas tecnológicos, y luego 2 personas que trabajaban para IBM, Claude Shannon y Nathan Rochester, creo que era, y ahí empezaron a hablar de inteligencia artificial, pero en estos casi 70 años ha habido lo que se llamaba el invierno de la IA, que es que se puso mucha pasta en la inversión de la inteligencia artificial, por temas éticos precisamente. Se paró de los años 74 al 80, de luego los años 90 sobre todo, y ha habido a partir del 16, sobre todo del año 20, este boom de que ahora pues hay un montón de herramientas y de aplicaciones de inteligencia artificial. De hecho, hay quien dice
que quien quiere que esto vaya a una velocidad tremenda es que no es consciente del potencial que puede tener la inteligencia artificial. Hay un pollo que es de Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind, que si no me equivoco es toda la parte de inteligencia artificial de Google, sí, que dice que quien sabe esto va a preferir que se haga bien a que se haga rápido. Pero en cualquier caso, ¿qué relación crees que van a tener los líderes en esa combinación? Porque lo que sí que parece innegable es que hay un montón de tareas cognitivas que hacemos a día de hoy los humanos y que de aquí a muy poquito los va a hacer pues esa inteligencia artificial o, en definitiva, las máquinas. De hecho, recuerdo, Juan Carlos, que en su momento tú me hablaste de una persona que se llamaba Carl Frey, si no me equivoco, sí, que decían que esto coincide con una cosa que de un investigador que se llama Hans Moravec, que habla de la paradoja de Moravec, que dice que las cosas que son fáciles para los humanos son difíciles para la inteligencia artificial. Siempre me acuerdo del ejemplo de los calcetines. Exacto. Bueno, han liado muchas cosas. Espero que nos sigan los siguientes. A ver, cuando decimos mi sensación, esta sensación, la inteligencia artificial va a sustituir a la humana, y por eso se habla del año 25 o del año 30. Son inteligencias completamente distintas. El cerebro humano, que es la máquina o el órgano más misterioso de todo el universo, probablemente, pero tiene dos limitaciones. La primera limitación es la función entre la consciencia y la inconsciencia. ¿Por qué? Porque conscientemente el cerebro humano simplemente capta, analiza o utiliza 16 bits por segundo, lo cual es una máquina como aquellos Spectrum de nuestra infancia. Sí, ¿no? Nuestros oyentes, la mayoría, no saben qué coño es un 16 Spectrum. Bits por segundo no. Pero vamos, nosotros, para que os hagáis una idea, los que nos estáis escuchando y sepáis al menos lo que es una cassette, nosotros cargábamos los juegos con una cassette en un magnetofón que hacía un ruidito y después de 40 minutos se cargaba un juego. Un jueguecito muy básico, 16 bits por segundo. Sin embargo, el mismo cerebro humano inconscientemente pues viene a captar 1 millón de veces eso por segundo, es decir, 10 millones de bits por los ojos y el resto de los sentidos pues sería un 60% más. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial y en general con la tecnología? Que los ordenadores, si pensemos que desde Deep Blue, que le ganó a Kasparov al ajedrez, famosa, respecto al año 51, estamos hablando del año 97, respecto al año 51, los ordenadores han mejoraron en su día y lo siguen haciendo por lo que se llama la ley de Moore, 1 millón de veces, en términos exponenciales. Entonces, toda la capacidad del mundo para gestionar datos. Por eso se dice que los datos son el nuevo petróleo. Tú mencionabas a Carl Benedict Frey, que es una eminencia que alguna vez ha estado en España, por ejemplo. Profesor de Oxford, ¿verdad? Profesor de Oxford, es el director del departamento de empleabilidad dentro de la Escuela de Negocios de la SAID, Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford. Entonces, él ha definido en un libro que apareció en pandemia, no se ha leído mucho porque fue justo el año 20, que lo que es plenamente humano, y él estima que por lo menos en los próximos 20 años no van a hacer las máquinas, es la creatividad y la curiosidad. Las máquinas no tienen curiosidad, entonces, si no es una novela de ciencia ficción, evidentemente. La inteligencia emocional y la intuición. Y lo que a ti te divierte de los calcetines es que Frey dice que algo tan simple que vemos en una película basada en una historia de ciencia ficción, de que un robot ve 2 calcetines de los hijos en casa y sabe si están limpios o sucios, no lo puede hacer porque no puede oler, evidentemente, no sabe, no tiene esa intuición de calcetín limpio o sucio y por tanto no lo puede llevar a la lavadora. Se puede hacer. Algo tan simple. Y yo añadiría una cosa, Juan Carlos, que no tienen los robots, que es sentido del humor, porque no están parametrizados para ello ni tienen las conexiones para hacerlo. Claro. De hecho, creo que fue contigo hace un montón de años que vimos unas imágenes en las que se hablaban 2 robots y parecían gilipollas. Sí, eran un banco, recordarás, en los grandes bancos, sí. y luego en ese momento el CEO del grupo en España sacó a la mejor vendedora de venta telefónica, claro, era entre 2 chatbots que no tienen sentido del humor, no pueden indagar, no tienen curiosidad, no tienen intuición, y la mejor comercial de esta entidad financiera, pues claro, a favor del talento de esta señora, pues era... Y no a través de los famosos chatbots que nos tocan las narices a todos. Oye, y en esa línea, ¿cómo y cuánto crees que se van a desarrollar determinadas capacidades humanas
para liderar en ese entorno? Estoy hablando de creatividad y de inteligencia emocional. Eso es muy interesante. Primero porque a ti y a mí nos gusta citar a José Antonio Marina y en este caso un burro delante de un ordenador sigue siendo un burro. Es decir, esta promesa, igual que la promesa de la inteligencia artificial superará la inteligencia humana cuando son inteligencias distintas, la promesa de que alguien que no sabe de algo con inteligencia artificial pueda saber es una falsedad. Absolutamente. Tus hijos saben y mi hija sabe que la inteligencia artificial hay que utilizarla bien, incluso la que tenemos ahora, que es, vamos, prematura respecto a la que tendremos, a todas las aplicaciones, a todas las herramientas, haciendo tres cosas. Primero, el cuestionamiento, hay que hacer buenas preguntas, formular buenas preguntas, como en un proceso de coaching. Tú eres coach y si no tienes una buena pregunta abierta que no vas a ningún lado, sí, efectivamente. No va a reflexionar la máquina, pero sí te va a aportar una información que es la que tú quieres. Primer aspecto, el cuestionamiento. El otro es el análisis. Si tú no sabes de un tema, y ayer hablaba con un profesor en un Zoom de la Universidad de Salamanca cómo ha pasado de que los profesores universitarios o de instituto prohibían la inteligencia artificial a que ahora promueven la inteligencia artificial. Bueno, es una cosa imparable. Yo es que nunca entendí que un profesor se atreva a decir que está prohibido usar ChatGPT. Es absurdo. Claro, y además lo que tienen que hacer es favorecer el pensamiento crítico, otras cosas. Y como profe, que es lo que un poco me decía él, detectas mucho más a un alumno que no sabe porque se la cuelan por todos los lados. En un mundo donde la información fake es más del 50% de la información. Totalmente. Entonces, el otro día, Juan Carlos, se hablaba un profesor, no me acuerdo de qué universidad era, no era española, desde luego, y hablaba de que se hacía una prueba a la inteligencia artificial que se denominaba la aguja en el pajar. Entonces le hacían aprenderse 10.000 textos de ciencia política a un ordenador y entre medias de esos 10.000 textos le ponían la receta de una pizza 4 quesos. Entonces lo que hacía la máquina, que de ahí venía cierta preocupación y era la muestra de cómo las máquinas están aprendiendo, lo que hacía la máquina era leerse los 10.000 textos, resumirlos, que creo que era lo que le pedían, y hacía una anotación al final diciendo que lo que le había extrañado mucho es que aparecía la receta de una pizza 4 quesos. Claro, bueno, por eso en la capacidad de análisis que solo tiene la gente que sabe es muy importante cuando utilizas la inteligencia artificial. Y el tercero es la capacidad de síntesis, porque cuando lees textos, y aunque están evolucionando muy rápido, te das cuenta que son demasiado farragos. Totalmente. Que a veces hasta con adjetivos pedantes y tal, como lo cual eso necesitas desde el punto de vista de la inteligencia humana pensamiento analítico, pensamiento crítico y pensamiento conceptual. En línea con todo esto, si pensamos en términos de ética, uno de los dilemas que se está planteando tiene muchísimo que ver con la ética. ¿Qué papel? O sea, nosotros hablamos permanentemente de la visión compartida, el propósito común, de los valores, de la misión de una compañía, que parecen temas que simplemente están colgados en las paredes, pero son lo que determinan la evolución de una compañía. ¿Qué relación crees que va a tener el liderazgo asociado a la inteligencia artificial en relación con la ética y el propósito que maneja un líder? Estaba comentando antes, Jaime, que el cerebro humano tiene dos limitaciones: la relación entre consciente e inconsciente y el umbral de la consciencia, como lo ha llamado José Antonio Marina, pero luego los sesgos inconscientes, precisamente. Como tenemos tanta información que no pasa por la consciencia y aprender es ser consciente para ser más competente, lo que ocurre es que utilizamos sesgos. También las máquinas, y ahí el problema de la ética, utilizan sesgos, claro. Hay un libro muy interesante de una experta que ahora está trabajando en la parte precisamente de compromiso social, que se llama Armas de Destrucción Matemática, haciendo un juego entre Mass Destruction Weapons y Math Destruction Weapons, y que dice que, por ejemplo, cuando utilizan algoritmos los policías de Nueva York, por poner un caso muy sencillo, cómo se da la circunstancia de que la población de color digamos, aparece como delincuente en una proporción mayor a nivel de estadísticas estadísticamente, y se utiliza la estadística como la pizza de 4 quesos, pues desgraciadamente es más probable, utilizando la IA, que una persona de color sea apresado en Nueva York que no una persona. Sí, bueno, al final la IA va a aplicar exactamente los mismos sesgos que tenemos los humanos. Es absurdo, porque quien lo va a programar son humanos. O sea, no tiene más misterio. ¿Cuáles crees que serán las 3-4 habilidades críticas en el manejo del liderazgo asociado a la inteligencia artificial? Bueno, pues precisamente, siguiendo a Carl Benedict Frey, la curiosidad y la creatividad. Ahora se escribe mucho desde nuestra amiga
Teresa Viejo y otros, la importancia que tiene la curiosidad. No estamos tan seguros, ¿verdad, Jaime?, de que las empresas hoy fomenten la curiosidad. Se habla mucho de la innovación, pero se ha convertido en herramientas. Yo creo que se fomenta precisamente lo contrario. O sea, ya hemos oído unas cuantas veces a directivos, aquí nadie tiene que pensar. Y conocemos a unos cuantos. Y es que no lo hemos escuchado una vez, lo hemos escuchado varias. Y en grandísimas corporaciones, y dicho por directivos, y además siendo sensatos en lo que planteaban, que es que no se quería que pensaran, no se quiere que la gente piense, se quiere que la gente ejecute. Eso es una barbaridad. Una barbaridad con la tecnología disponible y la que tendremos en el futuro. También se pide personas intuitivas. Habitualmente la alta dirección sabe que tiene que ser intuitiva, porque nunca vas a tener el 100% de la información y porque la experiencia cuenta. Sin embargo, no se potencia personas intuitivas que podrían llegar a la alta dirección, en líneas generales. Hay de todo, lógicamente. Y luego la famosa inteligencia emocional, que fue algo que divulgó otro buen amigo, Daniel Goleman, con muy buena fe, diciendo, bueno, de hecho él pensaba, y así nos lo ha contado, que sería en el ámbito de la educación donde se movería más, pero lo que nos estamos encontrando es realmente que la inteligencia artificial, que necesita de personas emocionalmente maduras, hablamos de soft skills y sobre todo los líderes tienen que ser personas más maduras de la media, más serenas, más seguras de sí mismas, etcétera, pues ha quedado en cursos, ha quedado en perfiles, pero tampoco se está potenciando todo lo que necesitaríamos. Para sintetizar, la parte de la curiosidad y creatividad, evidentemente, de la intuición y de la inteligencia emocional. O sea, al final estamos hablando, volvemos a tu amigo Aristóteles, que en el equilibrio está la virtud. El equilibrio está la virtud. Pero al final, de alguna forma, lo que estás planteando es que lo que nos va a hacer falta son cada vez líderes, podríamos decir, más humanistas. Sí, más humanistas. Es decir, que tengan esas virtudes eminentemente humanas, ya que un montón de cuestiones... que empaticen no solo en lo afectivo, que lo afectivo es efectivo, sino incluso en lo espiritual, que es lo trascendente, y que es lo que llamamos compasión y que nos dará para otro programa seguramente. Totalmente. Oye, venga, Juan Carlos, los takeaways. Claro, tío. O sea, la sección de ya te como takeaway Tupperware... 4 cosas que puede poner en marcha alguien desde ya a nivel de autoliderazgo o de liderazgo para bregar con la inteligencia artificial, para bregar con toda la automatización que tiene alrededor. Si te parece, vamos dando la sal al limón. La primera es que no podemos huir de la inteligencia artificial, es decir, ni tampoco vivir solo de inteligencia artificial. Ese paradigma Iron Man que algunas veces hemos hablado es un superhéroe Iron Man que no tiene ningún superpoder, solo que utiliza como emprendedor la tecnología. Entonces, utilicemos sabiamente la IA. Totalmente. Yo me atrevería a decir una muy, muy sencillota y que no sé si es muy popular, que es leer. Leer fomenta el pensamiento crítico, el tener capacidad de información, el tener criterio para distinguir. Yo creo que es algo que el expresarse bien. Nosotros en casa tratamos de hacerlo con los chicos, que tengan criterio para identificar cualquier tontería que aparece en Internet, y eso se lo aporta el leer, el estar informados, el haber visto otras cosas que les permitan discernir si lo que están viendo es algo sensato o es una gilipollez. Y además ya sabes, Jaime, que el gran predictor de las notas de PISA, estas que nos preocupan de vez en cuando a los países, es que los padres tengan una biblioteca en casa. Si tienen 4 libros o menos, ese niño y los de su clase y los de su país saldrán en niveles, desgraciadamente, tercermundistas. Si tienen más de 100 libros en casa, estarán a niveles de Singapur, de Shanghái o de Finlandia. Mira, me da una alegría porque detrás de mí hay unos cuantos libros. Unos cuantos. Yo creo que otra importante sería la empatía, tener la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, conectar con las emociones, eso es, etcétera. Para lo cual hay que escuchar con mucha atención, hay que observar realmente no solo lo que la persona te está diciendo verbalmente, sino de manera no verbal. Y demostrar, porque le da seguridad al interlocutor, que has entendido, a lo mejor no lo compartes, pero que has entendido su punto de vista. Al final tiene gracia porque yo creo que estos takeaway, Juan Carlos, tienen muchísimo que ver con un libro de Jacob Morgan, que hablaba de Future Leader, y que hablaba de que el líder futuro hablaba de una mezcla del líder digital, lo que tenía que ser en los próximos años, y hablaba del líder humanista, del líder explorador, del líder intelectual, del líder Yoda, no porque hablara al revés, sino porque hacía
día de coach, efectivamente, y en definitiva, pues son las cualidades importantes para un líder. Y luego, como sobre todo los oyentes que puedan estar en Madrid, recomendamos ir a la Fundación Ortega Marañón, que tiene una exposición fantástica sobre las 3 inteligencias, combinar inteligencia humana e inteligencia artificial, como decíamos, con inteligencia colectiva, que es generar sinergias y es disfrutar. Jacob Morgan, como dices, tiene un muy buen podcast. Pero claro, es inteligencia humana, no es inteligencia colectiva. Modestamente este tándem que pretendemos que sea divertido, pues es inteligencia colectiva. Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues muchísimas gracias a ti, a mí, a nuestros oyentes y hasta la semana que viene. Por cierto, que hablaremos de un tema muy interesante. Muy interesante una vez más, que va a ser un líder nunca deja de comunicar. Oye, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Jaime.